Bueno, vamos a hacer un estudio estadístico. Nos dan estas variables y las vamos a agrupar por intervalos. Primera cuestión: ¿por qué es conveniente agrupar estas variables mediante intervalos? Si os fijáis en los valores que toma la variable, yo os he marcado el valor de la variable más pequeña y el valor de la variable más grande. Entonces, si nosotros hacemos la tradicional tabla de distribución estadística, la variable estadística primera valdría 32, pero como no se repiten mucho, nos aparecen un montón de variables que van a hacer bastante difícil la elaboración de la tabla. Entonces, repetimos: si el número de variables estadísticas es grande y se repiten muy poquitas veces, es conveniente proceder a agruparlas por intervalos. Y vamos a ver en este caso cómo se pueden formar los intervalos. Nosotros tomamos una decisión. Vamos a formar 7 intervalos. En general, repito, en general, cuando se agrupan las variables por intervalos, se suelen formar entre 5 y 10. A gusto de cada uno, cuantos más intervalos pongáis, más fiables son los resultados; cuanto menos intervalos, menos fiables. Entonces, tomamos la decisión de agrupar las variables en 7 intervalos. Pasos que debemos seguir. Primero, hallamos el recorrido o rango. Vamos a recordar que el recorrido o rango consiste en hacer la diferencia entre la mayor variable, que es 60, menos la menor variable, que es 32. Efectuamos la diferencia y nos queda 28. Repetimos. Primer paso, hallamos el recorrido o rango. Diferencia entre la mayor variable, que es 60, y la menor variable, que es 32. Recorrido 28. Segundo paso. Localizamos el primer múltiplo de 7 y elegimos el 7 porque vamos a formar 7 intervalos. El 7 con un punto encima simboliza múltiplo de 7. Primer múltiplo de 7 que sea mayor que el recorrido rango. Cálculo muy sencillo. Los múltiplos de 7 serían 7, 14, 21, 28, 35 y evidentemente el primer múltiplo de 7 que es mayor que el rango sería 35. Tercer paso. Dividimos ese múltiplo de 7 obtenido, en este caso el 35, lo dividimos entre el número de intervalos que vamos a formar, en este caso dividido entre 7. Detalle elemental: al dividir ese numerito entre 7 siempre os va a dar exacto, porque el número que estamos eligiendo es múltiplo de 7. 35 entre 7 igual a 5. Y prácticamente hemos terminado el ejercicio. El 5 es lo que se denomina amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo. Es decir, los intervalos que vamos a formar, la diferencia entre sus extremos tiene que ser de 5. Se denomina amplitud del intervalo. Y último paso, formamos los intervalos. ¿Cómo lo formamos? Primer valor del intervalo, primer extremo. Recordemos que la variable más pequeña es 32. Entonces vamos a empezar poniendo en el primer extremo del intervalo un valor ligeramente inferior al 32 y que nunca supere la amplitud del intervalo. Si el intervalo tiene amplitud 5, por ejemplo, voy a tomar como primer extremo 28,5. La diferencia entre ese extremo del intervalo y la menor de los variables, entendéis que no supera el 5. ¿Y por qué tomamos número decimal? Pues os cuento. Hay varios motivos. Motivo fundamental: debemos evitar que los extremos del intervalo coincidan con el valor de las variables. Repito, evitad
que los valores de los extremos de los intervalos coincidan con el valor de la variable. Y es que en la introducción a la estadística, cuando os ponen el intervalo, no os ponen si es abierto o cerrado. Entonces, si alguna variable coincide con el extremo, no sabría dónde incluirla. ¿Cómo resolvemos la situación? Repetimos. Amplitud del intervalo 5. Empezamos poniendo como valor una cantidad un poquito inferior a la variable más pequeñita y que esa diferencia no supere 5. Entre 28,5 y 32, evidentemente la diferencia es inferior a 5. Muy sencillito seguir. Primer valor del primer intervalo 28,5, su amplitud tiene que ser 5, 28,5 más 5, 33,5. Siguiente intervalo, desde 33,5 lo sumamos 5 a 38,5. Siguiente extremo, 38,5 a sumamos 5, 43,5. Siguiente extremo del intervalo, de 43,5 se suma 5 a 48,5. Siguiente extremo, iniciamos con este, 48,5, sumamos 5, 53,5. De 53,5 sumamos 5, 58,5. Y último intervalo, de 58,5 sumamos 5 a 63,5. Hemos formado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos entre los cuales van a estar comprendidas todas nuestras variables. Repetimos el procedimiento: recorrido o rango, diferencia entre la mayor y menor variable, 60 menos 32 igual a 28. Segundo paso, localizamos un múltiplo de 7, se elige el múltiplo relacionado con el número de intervalos que quiero formar. Si quisiera formar 5 intervalos, buscaría un múltiplo de 5. Pero ese múltiplo tiene que ser mayor que el recorrido. El recorrido era 28, elegimos el 35. Tercer paso, dividimos ese múltiplo entre el número de intervalos. En este caso nos da 5, que es la amplitud de los intervalos. Fijaros que siempre entre los extremos del intervalo hay una diferencia de 5 unidades. Eso se llama amplitud. Y cuarto, formación de los intervalos, que volvemos a repetir. Primera variable, la más pequeñita, 32. El primer valor del intervalo tiene que ser algo menor que esa variable y que esa diferencia no supere a 5. En este caso hemos elegido 28,5. Y volvemos a repetir, no se deben poner valores que sean números naturales porque alguno de los extremos puede coincidir con la variable. Y si coincidiera, tenemos problemas para seguir el estudio estadístico. No es un método muy riguroso, porque algunos se habrán dado cuenta, por ejemplo, que en estos intervalos no hemos puesto si los extremos entran o no entran. Pero repito, dentro de la introducción a la estadística no se repara en esos detalles que darían formados los intervalos. Y el siguiente paso sería extraordinariamente sencillo. Fijaros, yo tengo el valor de los intervalos. Se denominan clase. En términos estadísticos se denominan clase. Para seguir la tabla estadística haríamos lo siguiente. En nuestras tablas siempre tienen que aparecer variable estadística y frecuencia absoluta. Y a partir de ahí iniciamos la tabla. ¿Cuáles serían las variables estadísticas en una distribución por intervalos? Lo que se llama el punto medio del intervalo. Es decir, las variables serían 28,5 más 33,5 dividido entre 2, que da 31. Siguiente variable, sumo extremos
y divido entre 2. Sumamos los extremos, divido entre 2. Sumo extremos, divido entre 2. Sumamos extremos, divido entre 2. Sumamos extremos, divido entre 2. Y sumamos extremos y divido entre 2. Entonces, repetimos. Procedimiento para formar los intervalos. Los tenemos formados. Y variable estadística se halla sumando los extremos y dividiendo entre 2. Si alguien es observador, os habréis fijado en el siguiente detalle. La amplitud de estos intervalos varía 5. Si la primera variable vale 31, la siguiente vale 5 unidades más. 31 más 5, 36, 36 más 5, 41, 41 más 5, 46, etcétera, etcétera. Es otra forma de hallar la variable estadística sin tener que sumar los extremos. Halláis la primera, vais sumando la amplitud y obtenemos el mismo resultado. Y en términos estadísticos, estas cantidades se denominan marcas de clase. Marca de clase. Y a todos los efectos estadísticos van a hacer la función de la variable estadística. Y último paso que ya nos permitiría seguir con la tabla de distribución. Las correspondientes frecuencias absolutas. Y tenéis que tener en cuenta el siguiente detalle. Fijaros. La frecuencia absoluta sabemos o decimos que es el número de veces que aparece cada variable. Pero estas variables no tienen por qué aparecer dentro de las variables que nosotros hemos tomado, porque en el fondo son marcas de clase. Entonces, para hallar la frecuencia absoluta se trata de lo siguiente. Tenéis que ver cuántas variables de las que os dan están metidas en ese intervalo. En este caso, solamente va a estar el 32. Luego, frecuencia absoluta, es decir, el número de variables que hay en este intervalo, una, el 32. Segunda cuestión. Vamos a ver cuántas variables hay comprendidas entre 33,5 y 38,5. Es un auténtico rollo, tenemos que ir mirando y vais a ver que solamente hay una. Variables comprendidas entre 38,5 y 43,5. Mismo rollito. Por ejemplo, entre 38,5 y 43,5 empezaríamos, esta no, tampoco, tampoco, tenemos 46 tampoco, tampoco, tenemos un 43, esta por ejemplo sí entraría, está comprendida entre 38,5 y 43,5. Tenemos la primera, esta tampoco, tenemos la segunda, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso hay 5 variables que están comprendidas entre esos valores. Comprendidas entre estos. Ya os adelanto, yo tengo el ejercicio resuelto, que aparecen 10. Entre estos valores aparecen 6, entre estos aparecen 8 y entre estos aparecen 4 variables. Y como ya tenemos experiencia en el tema, siempre debemos hacer la suma de las frecuencias absolutas, que en este caso es 35. Coincidirá lógicamente con el número de variables que nos han dado en la toma o recogida de datos. Entonces, resumen a esta lámina: estudio estadístico donde hay muchas variables y se repiten poco. Demasiado complejo para hacerlo, se agrupa por intervalos. Formación de los intervalos. Tenemos el procedimiento. ¿Cómo hallar las variables estadísticas en los intervalos? Sumamos extremos y entre 2, extremos entre 2. Y para hallar las frecuencias absolutas tenemos que ver cuántas variables de los datos que nos han dado están comprendidas entre o en cada uno de estos intervalos. Y
Detalle que os dije al inicio, ninguna de estas variables va a coincidir con los extremos del intervalo porque hemos tomado números decimales. Problema resuelto, estaríamos en disposición de seguir la tabla con el procedimiento tradicional.